Ahora sí. Bueno, continuamos con una situación que se nos había ido la luz allí. Entonces, parte de lo que queremos analizar tiene que ver con el perfil del entrevistado. Otro elemento importante son las preguntas que se hacen para conseguir la información que estamos preguntando, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de preguntas. Hay preguntas abiertas que buscan elementos acerca de la capacidad que tiene el participante para generar empatía, ¿sí? Para hacer contexto. ¿Sí? Se pregunta y se mira así algunos rasgos de personalidad. Hay preguntas más precisas que son preguntas de actitud, ya las vamos a ver, de comportamiento y situacional. Vamos a ver las preguntas abiertas. Sí, son preguntas que permiten que el participante pues hable. ¿Sí? Ahí se mide la narrativa, la capacidad de discurso. Háblame de ti, ¿no? ¿Por qué te interesó esta vacante? Son preguntas con las que se puede empezar, joviales, abiertas, ¿sí? Que permiten bajar ese nivel de estrés que pueda tener el participante, que por lo cual pueda estar bloqueado. Siempre sucede, cuando uno entrevista a alguien, la gente dice, es que estoy un poco nervioso, no me disculpa, no, tranquilo. ¿Okay? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo, de lo que haces, de tu profesión? Incluso puede adaptarse a esa pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Y eso permite que el candidato exprese. Y ahí empezamos a medir su capacidad discursiva, su capacidad cognitiva, de plasmar ideas, de saber sus gustos personales. Y si son preguntas de actitud, ¿sí? ¿Cuáles eran las funciones en tu anterior empleo? ¿Qué hacías allí? ¿Qué te desempeñabas, no? Mira, son de actitud, ¿no? O sea, de actitud con P, aptitud. ¿Y en qué actividades has aplicado en los últimos 3 años? O sea, ¿cuál es tu habilidad? Tanto física como mental, manual, ¿cuál es tu habilidad? Se pregunta por eso. Y a veces es importante decir, ¿tienes alguna certificación de eso? Porque hay gente que dice, no, soy yo, por ejemplo, soy como un primo mío que fue a Chile y él aprendió, está en Chile, de hecho, eh, ebanistería, ¿no? De esos que ponen topes de cocinas empotradas, ¿no? Pero es como un carpintero. Y le preguntaron si tenía alguna certificación, ¿no? En la entrevista. Y yo, no, pues si quiere déjeme, póngame un trabajo y yo se lo hago. Pero no tiene certificación. Y bueno, lo colocaron en un trabajo, ojo, entonces eso quiere decir que hay actitudes que no se pueden medir de un papel, que se tienen que medir en la práctica. Y lo colocaron en la práctica en una cortadora y dio la talla y bueno, está en Chile trabajando en eso, ¿no? Entonces son preguntas acerca de las aptitudes y si estas se pueden demostrar. Incluso a veces el entrevistador genera un ambiente para ver si ese tipo de actitud está presente en la persona. ¿No? Yo recuerdo que cuando yo fui a presentar a PDVSA, colocaron unas preguntas. Si tú ves que un lector de presión, un manómetro, está indicando una presión por encima, de PSI por encima de la reglamentaria, y ves que una válvula explota, ¿qué es lo primero que tú haces? Y era para desarrollo. No, notificar a las autoridades, notificar al ingeniero competente, ta, ta, ta. Entonces, bueno, la respuesta era para ver el tipo de actitud que tenía frente al miedo, ¿no? Y lo que uno que tenía que decir es, me informa acerca de dónde está la válvula central para cerrarla. ¿Entiendes? Entonces, hay preguntas que van específicamente para ver el nivel de concentración, de atención, de habilidad, ¿ok? Eso es. Entonces, hay otro tipo de preguntas de comportamiento, cómo manejas el estrés, o a veces cómo maneja el estrés se presenta para el discurso. ¿Cómo has manejado situaciones conflictivas o estresantes en otras oportunidades? Sí, por ejemplo, ¿cómo has manejado, has tenido algún conflicto con tu jefe? ¿Con tu antiguo jefe? Sí. ¿Y cómo has resuelto ese conflicto? Pregunto por las formas, ¿sí? Pregunto por el comportamiento que ha tenido anteriormente. Entonces dice, bueno, pues yo me quedé callado, ¿no? Y después yo hablé con él. Ah, entonces me está diciendo que es una persona que evita el conflicto, que no tiene capacidad de resolverlo y que parte después busca como revancha, ¿no? Entonces es muy importante el cómo lo hizo más que cómo lo hará. Cómo lo hará siempre se presta para la imaginación y la creatividad. ¿Se está entendiendo esto, esas preguntas? Se pregunta más en el comportamiento es cómo lo hizo anteriormente. ¿Cómo resolviste el conflicto? ¿Cómo pasó esto? ¿Okay? Una pregunta que es abierta, pero de comportamiento. Platícame sobre algún error cometido en tu trabajo. ¿Has cometido algún error en tu trabajo?
Y yo pregunto, ¿quién no comete un error en el trabajo? Todo el mundo. ¿Cómo lo resolviste? Bueno, no, tuve muchos problemas y por eso es que renuncié. Ah, ok, perfecto. No tiene capacidad para resolver con problemas. ¿Ok? Entonces, estoy preguntándolo solamente por la forma en que lo hace, sino también por el nivel de búsqueda de solución de problemas que pueda tener la persona. Y están las preguntas, ya, estas son poquiticas, ¿no? Hay libros completamente para hacer preguntas, ¿no? Creo que les voy a pasar uno de entrevista organizacional que tengo por aquí. Situacionales, cómo respondes a la presión, a la presión, cómo solucionas un problema en el trabajo, qué harías ante dos compañeros de trabajo que discuten, qué harías, ¿sí? Y una pregunta que es muy importante, situacional, y esta se la hago yo a todas las personas que entrevisto cuando me contratan como outsourcing. ¿Por qué tú crees que deberíamos contratarte? Esa pregunta los deja. Dice, bueno, porque me dicen así, ¿no? Bueno, porque a mí me gusta servir a la gente, porque siempre estoy aprendiendo. Y yo le respondo, ojo, porque hay otras preguntas para desprestigiar, ¿no? O para meter más presión. Eso ya me lo han dicho todos. Dime algo diferente, ¿no? Pero es necesario que uno haga esas preguntas. Y hubo una que me sorprendió, que por eso yo la contraté. Me dijo, porque estoy muy motivada. Tengo 2 hijos, estoy mi esposo se fue de viaje y necesito el trabajo. Y voy a rendir porque necesito trabajar. Yo dije, esta está motivada para trabajar. Y tenía todo el perfil. Entonces me gustó su respuesta porque fue sincera. Oh, y se salió de lo que otros me habían dicho. No, porque yo me preparé para esto, porque vengo soñando en una empresa tan grande como esta. Sí, todas cuestiones que uno siempre espera escuchar, ¿verdad? Como cuando le dicen, los novios le dicen a las chicas, dice, ¿y usted por qué quiere ser mi novio? Dice, porque es que, no sé, tú tienes un no sé qué, que me pone no sé cómo, que me lleva no sé dónde. Eso se lo ha dicho todo el mundo, ¿no? Pero cuando el tipo le habla a él, ¿sabe por qué? Porque es que me quiero casar contigo. Es el tipo de mujer que estaba buscando toda la vida. No, eso también se lo ha dicho todo el mundo, ¿no? Bueno. Y, por supuesto, esas son las formas de las preguntas específicas en la entrevista. Está también los test, vamos a ir más adelante, WARTEP y figura humana. Yo soy experto en WARTEP, es lo que más hago en la empresa cuando contratamos gente, mandamos a hacer WARTEP y figura humana. Y ya para mí eso es un filtro. Ahí yo veo rasgos de personalidad o rasgos de actitud o rasgos de comportamiento que difícilmente, aunque la persona sepa el dibujo, va a fallar. ¿Ok? Entonces tenemos las pruebas profesionales psicotécnicas, proyectivas, de personalidad, ¿sí? Y los test de actitudes, ¿no? Son tipos de test apropiados. Y los elementos de selección del candidato, siempre se busca como un perfil, ¿no? Las habilidades sociales, las comunicativas, en la toma de organizaciones, la organización y planificación, la adaptación y las actitudes y capacitación. Hoy, en esta materia, no sé si vamos a ver en esta materia, no lo vi en el contenido programático, pero a mí me gustaría que habláramos un poco de algo que es muy novedoso. De hecho, mi tesis doctoral está basado en eso, mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral está basada en lo que se llama competencias gerenciales o perfil de competencias gerenciales, que es lo más novedoso que hay en el mercado de la organización. Que ya usted no contrata a una persona simplemente por el currículo, sino si tiene la competencia. Que es una competencia, un comportamiento medible y observable. Y hay varios niveles en que ese comportamiento se manifiesta. Por ejemplo, yo quiero medir el comportamiento, quiero la competencia de bilingüe. Ah, pero yo lo necesito es para operador, para que me lea un manual. Entonces no necesito que el tipo me dé clase de inglés, solamente con que me lea el manual está bien. Ah, pero si necesito un gerente general, que el tipo viaje, que el tipo haga transacciones económicas, haga contratos, necesito que esté en un nivel de la competencia del bilingüe en el más alto, en el A, por decir algo. ¿Okay? Entonces, los elementos para la selección del candidato no han variado, no varían mucho. Lo que le podríamos agregar aquí es el desarrollo tecnológico, si tiene COVID o ha tenido COVID, o sea, si usa mascarilla, no usa mascarilla, no es tan relevante, pero sí hay como una serie de cosas allí importantes que siempre van a estar presentes en la selección del candidato. ¿Okay? Ok, quiero salir de esta lámina para pasar a esta otra lámina que tenemos aquí. Okay. Ah, no salió, mira. Ok.
Bueno, déjenme ver aquí. Bueno, hay una estructura, ¿sí? Hay una estructura que es importante tenerla en cuenta a la hora de la entrevista. La estructura de una entrevista se determina por las preguntas realizadas y del sistema que se ha utilizado para evaluar la respuesta, ¿ok? O sea, uno va a la entrevista, el entrevistador va a la entrevista con una especie de estructura, una planificación, ¿ok? Y hay entrevista estructurada y no estructurada. Yo tengo que llevar mis preguntas, tengo que saber lo que quiero sacar, la información que quiero sacar, ¿ok? Entonces, la entrevista estructurada es aquella que utiliza preguntas en base al análisis del puesto, ¿sí? O sea, con respecto al puesto de trabajo, ¿sí? Y con el puesto de trabajo, pues, lo primero tiene que ver con el currículum, si cumple con el currículum. También me pasó una oportunidad, me llegaron varios candidatos para un puesto de managing o management en Aruba y había una que me gustaba mucho su perfil, su actitud en entrevista, pero no tenía el currículo. Era licenciada, allá se llama bachelor. Era así como una licenciada en idiomas y era para gerencia. Ah, pero había trabajado en ventas. Yo le dije, no. Y me gustaba, y creo que hasta fue la mejor en la entrevista, pero no tenía el perfil curricular. Entonces, lo que vamos a hacer es atrasar. Que no está, realmente no estaba, tenía que aprender mucho sobre la marcha de lo que era la parte gerencial. ¿Okay? La entrevista estructurada es aquella que utiliza preguntas en base al análisis del puesto. Dichas preguntas que se realizan a todos los candidatos y existe una puntuación por cada respuesta, la cual puede ser estandarizada. ¿Ok? ¿Quién se acercó más a la respuesta? También yo, el entrevistador, lleva las preguntas y digo, esta sería una respuesta adecuada, tiene 10 puntos. Quien me la conteste a medias tiene 8 puntos. Como que yo les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Qué es psicología? Y usted diga, psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Bueno, ese tendría 10. ¿Quién es el que tenía 8? Dice, bueno, es una carrera que se estudia en la universidad y bueno, creo que respondería 2, 3 puntos de 10. Entonces, uno tiene para cada pregunta un baremo, que es la máxima puntuación, porque cuando hay un solo candidato, pues, pero nunca viene un solo candidato, vienen 5 o 6 candidatos y tengo que elegir al mejor postulado. Esta entrevista no estructurada es aquella en la que el entrevistador tiene la libertad de realizar cualquier tipo de pregunta. Escuche bien, cualquier tipo de pregunta puede hacer usted, incluso si está casado. ¿Y por qué no se ha casado? ¿Y por qué no te has casado? Yo le pregunté a una muchacha, recuerdo también, tenía 7 años de casada, 7 años viviendo con una persona, y le pregunté, ¿y por qué no te has casado, no? No tiene nada que ver con el trabajo. Y me dijo, porque es que no estoy segura si si yo quiero que él sea el padre de mis hijos. O sea, se atrevió a responderme eso, ¿no? Entonces yo imagino, a ver, ustedes se imaginan que una persona tenga 7 años con alguien, viviendo, y que aún así no sepa si esa persona va a ser el papá de sus hijos. Esa vibración me asusta. Ajá. ¿Se imaginan ustedes eso? Yo no fui. ¿Se imaginan ustedes entonces esa respuesta que me acaba de esa muchacha? Eso me dice algo. Me dice que tiene niveles de inseguridad, de dependencia. O sea, es un rasgo que se asomó en una pregunta que nada tiene que ver con la empresa, nada tiene que ver con su currículum, pero sí con rasgos de personalidad. ¿Ok? Entonces, una entrevista Claro. debe ser estructurada o no estructurada. Para mí, semiestructurada. ¿Sí? No sin estructura, pero tampoco tan rígida en la estructura. ¿Ok? Para mí, usted agarrará su ritmo en la vida. ¿Ok? Ok, cualquier tipo de pregunta, la calificación a cada respuesta es subjetiva y depende de cada entrevistador. Por eso que yo dije que a mí me contestó el de Lechetachi, ¿no? Me dijo, ok, le gustaba la música. Está demostrado que las entrevistas estructuradas son más confiables y válidas al momento de analizar los resultados, ¿no? La estructurada. Y por aquí tengo esta otra parte, vamos a ver si lo pueden ver aquí, creo que sí lo están viendo, que es esta que está aquí. Esta etapa debe servir para conocer, la primera etapa, el currículum, ¿sí? Como lo pueden ver aquí, y tiene que ver con la trayectoria profesional, lo que hace en el puesto de trabajo actual, qué competencias o habilidades ha desarrollado y lo que debe hacer y le corresponde hacer. ¿Ok? El entrevistador debe dar la sensación de haber preparado y reflexionado sobre los diferentes aspectos y procurar que no parezca que está improvisando sobre la marcha. Eso es muy importante.
Ojo, uno con el tiempo ya puede hasta improvisar. Con el tiempo, pero no al principio. Con el tiempo se improvisa una clase, se improvisa una terapia. Anoche atendí a una persona desde el Perú que vengo haciendo el seguimiento psicológico a un área de psicoafectivismo. Y, a ver, sufre con tipo de relaciones de pareja. Se ilusiona con una persona y cree que se va a casar y sueña muchas cosas. Entonces tiene una imaginación muy vívida, ¿no? Entonces empezamos a trabajar esos elementos de la imaginación. Y, a ver, ¿por qué estaba diciendo esto? Se me olvidó por qué lo estaba diciendo. ¿En qué contexto iba esto que le estaba diciendo? Bueno, no sé. Improvisar. Ah, improvisar. Gracias. Uy, Yalneli, muy bien improvisar. Entonces, me dice que él quiere que yo le enseñe algo acerca de cómo ser, disculpen lo que voy a decir, ¿no? Pero de verdad sí me lo dijo, que si yo tenía alguna información y lo podía psicoeducar en el área de, de la seducción, de cómo ser una persona que seduzca, ¿no? Entonces yo le dije, pues sí, sí lo sé. A ver, no es porque yo sea un Brad Pitt ni nada de eso, ¿no? Pero a ver, hay áreas del conocimiento psicológico que te ayudan a tener un mejor sex appeal. Una de ellas es la voz, ¿no? Imagina que uno llegue hablando así, buenos días, mi amor, ¿cómo está? Pues no causa ningún impacto. Entonces, el manejo de la voz, el manejo de la atención, el manejo de la no atención, ¿sí? El mostrarse muy necesitado. Y ahí pude elaborar una clase en mi cabeza porque tengo material, tengo experiencia en esto. Bueno, no en la seducción, tengo experiencia en parejas y sé qué funciona cuando una persona quiere conquistar a su pareja y cuando no. Okay. Se va aprendiendo. Okay. Bueno, no sé ni por qué dije eso, pero al menos tómenlo como... no sé cómo lo tomen, pero bueno. Olvídenlo entonces. Bueno, hay varios estilos también en la narrativa de la entrevista y depende del número de entrevistados también que pueda tener o de entrevistadores, ¿no? Si es un puesto de trabajo que requiera bastantes habilidades, pues van a ser varios los entrevistadores. Entonces ahí va a haber un panel de expertos observando a la persona, haciéndole preguntas de diferentes formas y la persona contestando de acuerdo a las habilidades que ella tenga, ¿no? Entonces eso, pues nosotros como psicólogos, bueno, yo prácticamente, pues podría formar parte del panel de expertos porque, a ver, sé de psicología y sé de organización y podría estar allí, pero no sé nada de marketing. Entonces, ahí, cuando una empresa está marketing, está planificación, está producción, entonces el gerente general tiene que ser muy versátil y poder conversar desde todas las áreas y dimensiones de una empresa. Entonces, para eso, en el estilo de la entrevista pueden haber muchos entrevistadores o un solo entrevistador y muchos candidatos, o muchos candidatos y un solo entrevistador, o muchos candidatos y muchos entrevistadores, ¿ok? Que también es importante. Entonces, la entrevista uno a uno es la primera. Se refiere a la reunión entre entrevistado y solicitante, y el solicitante es quien responde a las preguntas, ¿ok? Ese más person to person, y eso se puede hacer a través de hoy personalmente, a través de Zoom, a través de páginas ya como LinkedIn. La entrevista en serie, ¿no? La entrevista en serie es otro estilo de entrevista y se refiere a la sucesión que tengo con a la sucesión que voy teniendo con el candidato, porque tal vez pasó la primera, pasó la psicotécnica, pasó la proyectía, pasó la entrevista, pero ahora viene la entrevista con el experto de la materia, para determinar si tiene las cualidades aptitudinales sí, aptitudinales o las habilidades específicas para ese cargo, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Ahí está el ejemplo. El solicitante tiene una entrevista a las 9 con el departamento de selección, a las 10 con el jefe de ventas y a las 11 con el gerente de marketing. ¿Ok? Se llama en serie, cada una de ellas. Las entrevistas de regreso consisten en reuniones en diferentes días. Por ejemplo, el solicitante tiene una entrevista con el departamento de selección el día martes y el día jueves con el jefe de ventas. Y así, no es el mismo día, sino que hay otros días para clarificar bien punto de vista. Y ahí pues se conversa, uno conversa, mire, ¿qué te pareció el chavo? No, me pareció bien, ¿no? Tiene conocimiento, oye, me pareció demasiado arrogante, oye, me pareció demasiado silencioso, me pareció,
a ver, siento que no tiene fuerza para llegar a la gente. Entonces uno habla entre los jefes de departamento, ¿ok? Para que ustedes lo sepan y también puedan entrenar a la gente. Esta entrevista de panel, que es la que ya les decía hace rato, tiene un solo solicitante y múltiples entrevistadores, los cuales hacen su pregunta y lo evalúan al mismo tiempo. ¿Ok? Como una especie de tesis de grado, ¿no? Que uno presenta la tesis y hay un panel de expertos y te dice, esto y esto, y es como si tuviera eso, ¿no? Una entrevista, ¿no? Las entrevistas grupales, esta me encanta a mí, las entrevistas grupales, porque una entrevista grupal, y si uno hace una pregunta y el más versátil, el más ágil, levanta la mano y da la respuesta, pero también se mide grados de impulsividad, ¿sí? También se mide grados de, a ver, de capacidad de liderazgo para dominar el ambiente. O sea, esas preguntas grupales son muy importantes. ¿Okay? Y la pregunta evalúa todo el grupo. No sé si han visto la película Hombres de Negro, creo que la una, con Will Smith, donde él lo reclutan. Yo creo que todo el mundo lo ha visto, ¿no? Y están todos, Sí. están todos sentados y todos con la hojita rayando, se les parte el lápiz, y él va y trae la mesa y pone la mesa. ¿Qué demostró ahí? ¿Qué demostró? A ver, pregunto. Solo yo el que mira las películas. Como trabajo en equipo, empatía. Bueno, él les dijo, ¿no? Al final les dijo, ¿quieren recostarse? Y los miraron así como que este loco, ¿qué le pasa? Pero ¿qué demostró él ahí? Con esa actitud que tuvo. Bueno, yo no he visto esa parte de la película. Ni la película tampoco. Que buscó maneras de resolver el problema. Como resolución de conflictos. Solucionó su problema. Lo solucionó. Claro. Y cuando lo ponen así, que le disparan, que lo ponen a disparar y le disparan a todos a los extraterrestres, y él le dispara a la niña y le da en la cabeza a la niña y dice, ¿tú por qué le disparaste a la niña? ¿Estás loco? Le dijo. Bueno, este estaba haciendo deporte, este estaba con flores, este estaba no sé qué. En un barrio tan peligroso, una niña con un cuaderno que diga física cuántica es muy adelantado para ella. Algo sospechoso estaba haciendo. Entonces, su análisis, a mí me gusta esa parte como entrevista, en serio. Tiene mucha gracia y el que sabe ver está viendo ahí cosas psicológicas, ¿no? Como psicólogo uno lo ve. Capaz que Claro, muchas personas pues no ven. Ya cuando uno empieza a conocer, uno siempre capta todas esas cosas que es psicológico, pues. Total. Yo sigo a un hombre que admiro mucho, se llama Ernie Corbera, un psicólogo español, y él recomendó una serie por Netflix, se llama Sensei. Yo me puse a ver, pero yo no podía creer que estaba viendo eso. Mire, porque decía el que hablaba del inconsciente colectivo, sí habla del inconsciente colectivo, pero hay lesbianismo, swinger, o sea, hay un montón de cosas que uno dice, no puede ser, todos contra todos, o sea, al final termina la película así, yo digo, ¿qué es lo que realmente esta película quería transmitir, no? Y claro, uno sabe los aspectos psicológicos, pero supuestamente era el inconsciente colectivo. Y bueno, sí le di vueltas, por ahí encontré algo del inconsciente colectivo, cómo nos maneja, cómo nos domina. Bueno, los medios de la entrevista cara a cara, la entrevista telefónicas, por videoconferencia, ¿ok? Y también existen las entrevistas escritas, ¿ok? Con respecto a la de cara a cara, pues ya todos saben cuál es la cara a cara, una reunión, dos personas, un ambiente agradable y ahí se evalúa el lenguaje verbal y el no verbal, que hoy no vamos a hablar del no verbal, solamente el lenguaje verbal. Las entrevistas telefónicas, pero no se pueden evaluar el lenguaje no verbal. Y las entrevistas por videoconferencia, algunas están muy limitadas, ¿sí? Pero se realizan desde sitios remotos, utilizando cámara web o internet. Es lo más cercano a una entrevista cara a cara, pero siempre habrá aspectos que no podemos evaluar correctamente. Además que debemos conseguir una calidad alta en cuanto al video y al audio, porque si no nos pasa como aquí, ¿no? Que se nos cae el internet. Bueno, también existen las entrevistas escritas, en las cuales el solicitante responde una serie de preguntas, las cuales son enviadas al reclutador de manera directa o por correo electrónico. ¿Ok? Bueno, esas son... Bueno, solamente vamos a dejar hasta aquí esta parte. ¿Sí? Son factores psicológicos que se valoran en una entrevista de trabajo. La postura, eso lo vamos a ver en el lenguaje corporal, si es erguida, natural o andía,
La aptitud, si es curiosa, si es indiferente, si es hostil, si es miedosa o si es natural. ¿Cuál es la postura? La postura. Sí, esa aptitud también que tenga la persona. Eso dice mucho de los rasgos de personalidad. Y si va a contratar un gerente y su postura es encendida, no pregunta, no responde, sino monosílabo, sí. ¿Y usted estudió en la universidad? Sí, yo estudié en el 2000 y pico. Ajá. ¿Y aquí vino aquí? No, vengo a trabajar. O sea, necesito actitud, ver vida. El vestido, que sea limpio, si está sucio, si es barato, si es corriente, si está bien cuidado, si es extravagante, como muchas mujeres que van a conseguir trabajo mostrando los atributos personales. No está mal, pero usted está diciendo contráteme por otra cosa. ¿No? No está mal valerse de eso. Yo creo que la mujer es válido que eh, en la edad temprana exhiba la belleza natural que tiene, ¿no? Pero tenga cuidado de exaltarse, ¿ok? La mirada, si es distraída, si es evasiva, la expresión mímica, la cara expresiva, normal, movible, si hace muchos gestos. Yo gesticulo mucho. Yo hago muchos gestos con la cara, ¿no? El lenguaje, hablar con desenfado, si es cohibido, si utiliza pocas palabras, si es locuaz, si habla muy deprisa, como yo también, que hablo muy deprisa, si repite mucho ciertas palabras. ¿Mm? Entonces, hay que ver algunos elementos importantes en la entrevista. Y los vamos a ver hasta aquí, ¿ok? Primero, el saludo, ¿sí? Debe ser una presentación formal, adecuada. También incluso en el lenguaje no verbal vamos a ver que en esta secuencia de la entrevista de trabajo, que es el saludo, incluso el saludo con la mano era muy importante. Antes, ahora ya con lo del COVID, que uno se saluda con puñito, con el codo, pero antes la expresión de la mano, ¿cómo está? Mucho gusto. No sé si ustedes han visto, ojo, el que ve, el que está metido en la psicología ve eso en todos lados. Miren ustedes cómo saluda Donald Trump o Trump a todas las personas que saluda con la mano. ¿Lo han visto? Casi que se les monta encima. El tipo es para adelante, el tipo, épale, ¿qué más? Sí. Y la gente como, claro, el tipo es alto. Da Uno no... como, es un gesto que da seguridad. Vuelve a repetir, O sea, a la Jessy. hora de presentarse con alguna persona, como Claro, imagínense yo, que da como uno... seguridad a la hora de... Claro, claro, muy bien. Usted se imagina que uno llegue con, ay, hola, mucho gusto, y le dé la manito así para que se la besen a uno. No, seguridad. Hola, mucho gusto. Encantado de conocer un buen tono de voz, ¿no? Una presentación formal educada, sobre todo con naturalidad, y se debe esperar a que el entrevistador inicie la entrevista. Bueno, no, viene por aquí, ya estoy mostrando mucha ansiedad. ¿Okay? Introducción. Para comenzar la conversación y crear un ambiente menos tenso, se suele hacer preguntas poco significativas, pero que convienen contestar con brevedad para pausar cuanto antes los aspectos esenciales del currículo. Mira, ¿y cómo llegaste hasta aquí? Si es presencial. Sí, ¿cómo estuvo la mañana? Bien, perfecto. ¿Ya almorzaste? Ok. Okay. ¿Te costó mucho encontrar el puesto de trabajo, el lugar de trabajo? No, no, no. Sí, ¿cómo, Jersey? que como para ir adaptándolo a la entrevista, más o menos. Introducción, muy bien. Introducción para que se genere un ambiente, para que haya empatía, se preguntan cosas sin ningún valor, pero mucho calor, está haciendo calor, te prendo el aire, no, tranquilo, sí, un vasito de agua, veo que te ven descansado. No, estoy bien, estoy bien. O sí, un vasito de agua si tiene por ahí. O café, no tendrá agüita, pero yo tomo gasificada. No, no te contrato. No te contrato. Tercero, presentación de la institución e información sobre el puesto a cubrir. Se presenta si se tuvo la precaución de informarse al respecto. ¿Sí? ¿Sí? Presentación de la institución e información. Uno presenta la información. Y antes de eso, también el entrevistador, mira cómo te enteraste de nosotros. ¿Qué sabe de esta empresa? Por ejemplo, yo trabajo para una que se llama Aruba International Relocation. Y les pregunto, mire, ¿cómo te enteraste de Aruba International Relocation? No, me enteré está por Facebook. Ah, perfecto. ¿Sabes qué hacemos aquí? Me dice, la verdad no, vi era que solicitaban un trabajador. Uy, ya para mí eso es, pero clave, ¿no? Acuérdense, eso es clave. ¿Por qué? Está diciendo su nivel de proactividad, de iniciativa, ¿okay? De conexión. ¿Cómo vas a ir a una empresa si no sabes lo que hace? ¿Okay?
Entonces estás demostrando mucha necesidad por un trabajo, pero realmente no la tienes. Entonces, si se tuvo la precaución de informarse al respecto, se debe procurar mencionarlo en el momento oportuno. ¿Ok? Conviene preguntar por la función a desempeñar, ¿no? Mira, se va a desempeñar este es el trabajo que va a haber. O sea, hay como una presentación institucional por parte del entrevistador. Mira, estamos buscando un perfil profesional, más o menos de 25 a 38 años. Bueno, ahorita en Venezuela todo eso ha cambiado, ¿no? Yo leí por ahí un letrerito de una zapatería que decía, se les solicita vendedora, no importa la edad, importa que tenga buena presencia. Yo, wow, estamos en crisis, ¿no? Estamos en crisis. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces, importante eso. La recogida de datos, bueno, la presentación de la institución por parte del entrevistado y de alguna vez forma decirle antes de iniciar si sabe de qué trata la empresa. Es una pregunta clave para iniciar. Por favor, hay alguien allí con un micrófono abierto. Cuarto, recogida de los datos. Pueden ser personales, académicos, profesionales, sociales, técnicos y otras actividades que puedan resultar de intereses para definir el candidato. Ahí es donde uno va a la entrevista. Recuerden ustedes que para la observación del candidato está la parte de la entrevista, la narrativa y los test. ¿Ok? Y por último, el final de la entrevista tiene lugar por iniciativa del entrevistador. ¿Sí? Generalmente deja la puerta abierta a cualquier duda, pregunta que se pueda realizar el candidato. Nunca se debe preguntar si se ha realizado bien, puede dar impresión de falta de seguridad en sí mismo. Mira, ¿qué tal la ha hecho, no? O sea, el candidato. Y tampoco, más bien el entrevistador, sí, mira, ¿cómo te pareció la entrevista? No, bien, bien, todavía buscando formas, ¿no? Pero uno como entrevistado, no. Mira, lo hice bien, sí respondí bien, señor. ¿Sí me contratarán? No. No, contesté lo que contesté, eso es lo que tenía, no buscar la aprobación. ¿Ok? Bueno, como pueden ver, esta va a ser la segunda actividad que vamos a tener. ¿Ok? Y aquí pues quiero esperar para decirles qué se llevan de esta clase. Pues ya se nos fue la hora. Qué rápido pasa, ¿verdad? ¿Todo claro?